Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este seminario virtual que trata sobre el comercio internacional y el crecimiento económico en Centroamérica desde la postcrisis al COVID-19. Tenemos en esta oportunidad a alguien con mucha experiencia en estos temas. Pero antes de iniciar con la presentación de Alejandro Ramos, que es el facilitador de esta sesión, vamos a iniciar pues con algunos aspectos generales de la actividad. Para comentarles que esta sesión se desarrolla en alianza con el Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, y la Fundación Konrad Adenauer. Tenemos ya varios años de trabajar con la Fundación Konrad Adenauer en unos planes de trabajo bastante ambiciosos en diversos temas de poder comunicar a la población en general diversos aspectos relacionados con el proceso de integración económica. En este año estamos trabajando específicamente en poder llevar este contenido a las universidades, al sector académico, sobre todo como principal énfasis para poder brindar estos foros de discusión que permitan acercar el proceso de integración económica a los centroamericanos y sobre todo a quienes en este momento pues están en su etapa de formación profesional. Agradecemos mucho el apoyo de la Fundación Konrad en todas estas actividades. Tenemos aún un par de sesiones adicionales dentro de nuestro plan de trabajo. Esta es la tercera sesión que desarrollamos en el año con este objetivo, así que sean ustedes bienvenidos a esta tercera sesión y espero que hayan participado también en las anteriores y estén pendientes de nuestras redes sociales y de las convocatorias que realizamos para las siguientes actividades. Eso es algo bastante importante por mencionar. Segundo es que la dinámica o la metodología de esta sesión, pues vamos a tener una exposición magistral a cargo de Alejandro Ramos. Luego tendremos una sección para poder responder preguntas y respuestas por parte del público. Así que si ustedes tienen una pregunta en cualquier momento, la pueden hacer llegar a través de la sección de preguntas que tienen dentro de la plataforma en la cual se está transmitiendo este seminario. Nosotros vamos a ir organizando estas preguntas. Vamos a hacer el esfuerzo por responder a todas ellas. Como ustedes sabrán, en ocasiones tenemos una cantidad bastante demandante de estas preguntas y probablemente no nos dé tiempo de responderlas todas, pero vamos a hacer el esfuerzo porque en el lapso de tiempo o la agenda que está programada para esta sesión nos permita pues poder dar respuesta a estas consultas. Así que los invitamos a que ustedes hagan llegar sus preguntas a través de ese medio y al finalizar la sesión pues lo vamos a poder dar respuesta. En términos generales, esa es parte de la dinámica. Tenemos también algunos ejercicios interactivos en los cuales esperamos poder recibir su opinión y es la herramienta que nos va a permitir poder interactuar con ustedes. Así que también los invitamos a que participen de estas preguntas que vamos a lanzar durante el desarrollo de la sesión. Y sin más, pues voy a presentarles a Alejandro Ramos. Él es economista costarricense, actualmente radicado en Argentina. Tiene muchísimos años de experiencia trabajando en temas de comercio internacional e integración. Ha trabajado en CEPAL y en el Banco Interamericano de Desarrollo, así que salen con bastante experiencia y para nosotros es un honor contar con su participación el día de hoy en esta sesión. Así que sin más preámbulo, agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer por esta actividad. Agradecemos a Alejandro por haber aceptado la invitación a participar como facilitador de la sesión y les agradecemos a ustedes también el que estén puntualmente conectados y esperemos que disfruten de esta sesión. Así que sin más, Alejandro, bienvenido y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Confieso que es mi primer seminario virtual, así que bueno, puedo estar un poco nervioso por estar hablando frente a la pantalla, pero es una nueva manera de conectarnos y bienvenida sea. Como ven, digamos, el título que le puse a esta presentación es Comercio Internacional y Crecimiento Económico en Centroamérica de la poscrisis al COVID-19. Les cuento un poco de antecedentes para entender un poco el itinerario que vamos a hacer. Digamos, este es aproximadamente unos 45 minutos que voy a hablar.
Buena parte de los materiales que voy a presentar acá son parte de un trabajo que estamos haciendo con el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, que es un instituto del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un balance, digamos, de la integración centroamericana en los últimos 10 años. Esto fue pensado pre-pandemia, digamos, y comenzamos a trabajar en esto. Y estos 10 años tienen que ver, digamos, aparte de algunas cuestiones administrativas del instituto, tienen que ver con que también en el instituto hemos hecho algunos trabajos y les recomiendo, digamos, como bibliografía, hay una publicación que se ha hecho en los últimos años que se llama el Monitor de Comercio e Integración, y en ese monitor en el cual yo he trabajado, digamos, hemos seguido la pista, digamos, de qué es lo que ha ocurrido con el comercio mundial en esta última década. ¿Por qué es importante la última década? Porque es lo que yo acá estoy llamando la poscrisis. Esa poscrisis, a lo que me refiero, es a la poscrisis después de la gran recesión del 2008-2009. Y entonces el itinerario que estoy planteando para seguir ahora, digamos, parte justamente de ese marco general, macroscópico, digamos, del comercio mundial, de qué es lo que ha pasado en esta última década, de esas nuevas formas de comportamiento del comercio que tiene, digamos, después de la gran recesión y que se compara, se contrasta, digamos, con lo que era la evolución del comercio mundial en los años 90 y en el inicio del siglo XXI. Entonces, el itinerario que vamos a seguir, digamos, parte de esa mirada y luego, digamos, como queríamos usar ese contexto, cuando fuimos adentrándonos en lo que pasaba en Centroamérica, digamos, en estos años y en su proceso de integración y en el dinamismo de su comercio, lo que encontramos es así como tenemos esa nueva normalidad del comercio, digamos, después de la gran recesión, nos encontramos con una cierta anomalía en Centroamérica. Pongo anomalía entre comillas porque no es del todo una anomalía, digamos, es una anomalía sobre todo si la comparamos con el resto de América Latina y en particular con Sudamérica. Pero digamos, la idea, digamos, para hacer la narrativa de esto es que vamos a jugar con la idea de que Centroamérica ha sido en algún grado una anomalía en esa nueva normalidad. Y vamos a ver algunos indicadores de esa anomalía. Y eso tengo dos aspectos que vamos a ver. Uno, lo más tradicional del mundo, digamos, vamos a ver los ritmos de actividad de Centroamérica y cómo, digamos, se han comportado en medio de esta década. Y luego vamos a ver algunos indicadores de la balanza de pagos y de los términos de intercambio de la región. Estos, digamos, son las 2 y 3 secciones que vamos a ver. Ahí estamos hablando de 8 láminas que yo voy a tratar de explicar de la manera más didáctica que pueda. Y hay una cuarta sección en que vamos a ver algunos de los indicadores del primer trimestre del 2020 en el comercio mundial y en particular en la economía de Estados Unidos, que le podemos llamar el primer impacto del COVID-19, digamos. Ese es un poco el itinerario que vamos a seguir. Y para entrar, digamos, de golpe en la primera parte, digamos, en lo que sería ese contexto, esa nueva normalidad del comercio, lo que aquí también llamamos post-crisis, tenemos este par de láminas. Explico un poco primero de qué se tratan estos indicadores. Son indicadores muy tradicionales, digamos, son sacados de la Oficina de Estadísticas de Holanda, que se han difundido en los últimos años. Lo que tenemos a la izquierda es la evolución, ahora les explico exactamente el indicador de los volúmenes del comercio mundial y del otro lado un indicador de los precios medios del comercio mundial. El turquesa son los volúmenes, el verde son los precios. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tasas interanuales, digamos, esto es un indicador originalmente mensual, tasas interanuales relativamente alisadas en promedios móviles de 3 meses para dar una cierta idea de la tendencia que tiene. Entonces, vámonos primero a los volúmenes, digamos, la contabilidad a precios constantes de los economistas. Pues, vemos en el gráfico, digamos, acá se ve claramente la gran corte que fue la recesión de 2008-2019, una baja impresionante en los flujos de comercio internacional, y veamos hacia atrás. Hacia atrás lo que teníamos era un auge del comercio mundial que crecía aproximadamente a 7% por año, digamos, entre el 2003 y 2007, primer semestre del 2008, antes de esa gran crisis que hubo. Bueno, este 7%, si nos vamos ahora a la post-crisis y hacemos una media aproximadamente entre el 2011 y el 2019, se nos redujo a un crecimiento en volúmenes anual del 2%. O sea, realmente hay un sensible enfriamiento
en los flujos del comercio mundial medidos en términos de precios constantes. Ese es una primer, digamos, rasgo de la nueva normalidad del comercio. Hay, como pongo aquí abajo, una tónica recesiva en el comercio mundial que ha sido difícil de revertir, digamos. ¿A qué se debe esto? Bueno, ¿a qué se debe? Hay muchos artículos, hay una gran bibliografía sobre esto, digamos, simplemente quiero puntuar algunos de los puntos. Es una época que está marcada por una inestabilidad financiera global, digamos, por más que los bancos centrales, digamos, intentaron hacer agresivas políticas para contener los efectos de la gran recesión e impedir que fuera una gran depresión como la del 29, digamos, seguimos teniendo graves turbulencias, etcétera, digamos, en las bolsas, los mercados de bonos, etcétera. Ese contexto de inestabilidad financiera es uno de los efectos o quizás también una de las causas de un debilitamiento en la inversión real más o menos generalizado en los países desarrollados. Ese es otro aspecto importante, digamos. Y hay una cuestión que es aún, digamos, más interesante en términos de por qué este enfriamiento del comercio mundial, y es el proceso de maduración del aparato productivo en China. Digamos, cuando China a principios del siglo XXI entra, el comercio mundial es una economía, digamos, que requiere la apertura, indudablemente requiere flujos de importación que posiblemente con el curso de los años se van atenuando porque va integrando esas cadenas de valor que estaban extendidas hacia afuera, las va integrando internamente con una dimensión espectacular de su mercado interno, etcétera, digamos. O sea, que el efecto inicial de la entrada de China se ha ido diluyendo y entonces después de esa recesión que tuvimos, China no fue el mismo que era al inicio. Tenemos otro efecto específico que es el enfriamiento de la Unión Europea, también que tiene causas diversas, digamos, anoto solo estos puntos así sintomáticamente para ver qué puede estar detrás de esto y hay muchos artículos sobre esos temas, el Banco Mundial ha hecho trabajo sobre esto, etcétera. Hay un indicador que sintetiza un poco esta historia y es una cierta inelasticidad que hay ahora del comercio mundial respecto a los niveles de la actividad mundial. Se dice, digamos, el dato así fácil de recordar es que previo a la crisis, por cada, digamos, el crecimiento del comercio mundial duplicaba el de la actividad mundial. Hoy en día, digamos, es en este promedio, digamos, post 2010, más o menos un 1% de crecimiento de la actividad mundial es un 1% de crecimiento del comercio. O sea, hay un fenómeno, digamos, de cierto enfriamiento de los flujos de comercio en términos reales. ¿Y qué ocurre con los precios? Aquí incluso la situación es un poco más compleja, digamos. Más compleja porque ha habido además unos episodios, digamos, ustedes ven la curva de los volúmenes tiene cierta tranquilidad, cierta estabilidad de crecimiento. La curva de precios, en cambio, tiene unas fluctuaciones importantes. Primero, digamos, en la comparación auge post-crisis es notable. En el auge, el nivel medio de los precios del comercio mundial crecía aproximadamente 10% por año. En la post-crisis está alrededor del 1%. Y eso además, sobre todo, y aquí marco, vean que puse una línea un poco más destacada en a mitad del 2014. A mitad del 2014 se produce un efecto muy importante de caída de los precios de los energéticos que arrastra el nivel de precios del comercio mundial a una media que ahí calculé yo como del 2014, mitad hasta el 2016, de una compresión de los precios de alrededor del 9% interanual. O sea, hay verdaderamente un fenómeno fuerte deflacionario que luego se recupera, pero que luego en el 2018-19 tenemos una cosa de nuevo, digamos, con rasgos deflacionarios. Hay un tema que no puedo abundar demasiado en ello, pero tiene que ver también esto con el fenómeno de apreciación del dólar que ha sido la tónica principal durante este periodo. La apreciación del dólar tiene que ver con el fenómeno de incertidumbre global, digamos, el dólar es la moneda de refugio. Entonces, en realidad, donde uno ve en este periodo, el dólar ha tenido una tendencia a la apreciación. Esto tiene un efecto sobre la nominalidad del comercio mundial que está nominada justamente en dólares, digamos. Cuando la moneda en que está nominado el comercio mundial se aprecia, todo lo demás constante, las magnitudes tienden a ser más bajas. O sea, hay también un efecto deflacionario de esa apreciación del dólar. Y la otra cosa es lo que acabo de mencionar, digamos, esa sobreoferta de petróleo que tiene también que ver con la nueva oferta de petróleo que tiene Estados Unidos, digamos, su paso
a ser, dejó de ser un importador de neto de petróleo con todo el desarrollo del fracking, etcétera. Todo esto, es otro de los componentes del aspecto deflacionario del comercio mundial. O sea, tenemos en síntesis unas presiones bajistas en los productos básicos y también en las manufacturas, que en parte están relacionadas con la entrada de China, etcétera, etcétera. Lo que está en turquesa son las tasas de variación de las exportaciones de Centroamérica, que equivalen a las que tenemos arriba para el comercio mundial, y esto lo uso porque lo vamos a conectar con las láminas siguientes. Simplemente les quiero marcar a la izquierda en los términos de los volúmenes, como mientras el comercio mundial estaba creciendo a 2%, durante buena parte de estos años, el de Centroamérica estaba creciendo a 4,5%. O sea, y ahí me cuelgo de la idea de la anomalía centroamericana, digamos. El comercio de Centroamérica en promedio creció, sus exportaciones, para ser más específico, crecieron más que el comercio mundial en términos de volúmenes. No así con los precios. Observen el equivalente de los precios, el comportamiento de Centroamérica ha sido el de la media mundial. Paso a otro aspecto, otra cara de esta situación, de la nueva normalidad y la poscrisis, y simplemente hago un inventario rápido de lo que llamo con un gran título la gobernanza inestable. Así como tenemos ese escenario, de comercio más bien recesivo y deflacionario, ¿qué pasa con la gobernanza de esto? Simplemente lo hago el inventario porque todos lo conocemos, lo pongo acá para, tenerlo bastante claro. Lo que vemos, en este periodo de poscrisis, de nueva normalidad, es el naufragio del ideal multilateralista. Estoy usando unas palabras un poco, llamativas para fijar las ideas, pero lo que fue la OMC del 95, los ideales, de un sistema gobernado multilateralmente, con la ronda Doha ya en el 2008, uno puede decir sin demasiada, incurrir en demasiadas exageraciones, que naufragaron, en parte por la complejidad de la negociación, en parte por las dificultades para llegar a acuerdos en comercio agrícola, en parte por las contradicciones entre los mismos países en desarrollo, en parte por los efectos justamente de la inserción de China en el comercio mundial y lo que vemos en años más recientes, como reacción, por ejemplo, de Estados Unidos. Sabemos, en segundo grado, que ese naufragio que se fue dando del ideal multilateralista comenzó a generar la alternativa de los megacuerdos. Esos megacuerdos, ya en alrededor de 2005-2006 se comienza a negociar el TPP, el TTIP, y todo esto termina también naufragando cuando Estados Unidos lo abandona en el 2017. Y echando una casilla hacia atrás, vemos que el Brexit, de alguna manera se explica también como el naufragio de la gran madre de los megacuerdos. ¿Quién es? La Unión Europea, pero bueno, en el 2016 el Reino Unido votó por separarse de la Unión Europea. O sea, un fenómeno, de gobernanza inestable que vemos, como contracara, como contraparte, en paralelo de ese comercio mundial tan recesivo que vimos en la primera lámina. Y bueno, y el tercer escalón de esto es esas guerras o negociaciones comerciales que han sido inducidas básicamente por la administración más reciente de los Estados Unidos, la renegociación del NAFTA, aparentemente llegada a buen puerto, Estados Unidos y China, que también de algún modo están renegociando, pero ciertamente todo esto no tiene que ver con el punto 1 de aquel ideal multilateralista. Bueno, en medio de esto, ahora pasamos a nuestra segunda sección. Vamos a estudiar un poco, esta idea de la anomalía centroamericana, y la anomalía, la vemos primero en el indicador más tradicional que podemos tener, que es bueno, la evolución de su Producto Interno Bruto. Acá lo que tenemos en medio de estas curvas similares a una telaraña, es primero la curva roja, es las tasas de variación del Producto Interno Bruto de Centroamérica. Yo estoy trabajando con un agregado, hice un agregado de los 5 o 6 países. La línea violeta es incluyendo a Panamá, que tiene ese crecimiento ahí por el tema básicamente de la inversión que hicieron en la primera parte de la curva. Se destaca, de los 5 países por el tema del canal, y luego lo otro son unos comparadores que vamos a ver ahora.
Pero lo primero que quiero marcar es que esa post-crisis yo hice un esfuerzo por dividirla en 3 periodos que voy a seguir usando en adelante. El primer periodo es bastante obvio, que es 2010-2013, digamos, es ese momento en que se da la recuperación de la gran recesión y en todas las economías del mundo se produce una aceleración de la actividad, del comercio mundial, etcétera. Eso ocurre también en Centroamérica, digamos. Hice un corte en 2014. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con Centroamérica y esto tiene que ver básicamente con eso que les mencioné yo en la primera lámina, en la segunda lámina que estaba referida a los precios, y es ese fenómeno, digamos, de tensión deflacionaria que dejó la caída del precio de los energéticos. Ahí en el 2014 hay un corte que uno, en el caso de América, para América Latina en general y para Centroamérica también, pero justamente eso es lo que vamos a jugar con la idea de que no ocurre, es un corte importante. Entonces, en el 2014 hay un cambio en la coyuntura que tiene que ver sobre todo con las variables de precios. Y eso se nos va hasta el 2018, un segundo periodo de esta postcrisis. En el 2018 el corte que yo hice tiene que ver más bien con la variable real de Centroamérica. O sea, uno aquí ve que el ritmo de actividad de Centroamérica a partir del 2018 comienza a enfriarse. Entonces, esas 3 fases de la postcrisis, digamos, lo que podemos es trabajarlas sobre todo en relación a otros comparadores. ¿Cuáles comparadores? Bueno, la línea turquesa quebrada es el ritmo de crecimiento del PIB del resto de América Latina, que es básicamente Sudamérica. Tengo a México también en la línea marrón quebrada. Me interesa con el resto de Sudamérica, con el resto de América Latina, que es básicamente Sudamérica. Bueno, primera observación, en el caso de Centroamérica 5, logra mantener el ritmo de crecimiento de 3,6% que tenía en el momento del rebote, digamos, del 2010 al 2013. Entre el 2014 y el 2017, en el caso de Centroamérica, todo sigue como si estuviéramos todavía en la recuperación post gran recesión, en grave contraste con el resto de América Latina, digamos que tiene una tasa de apenas 0,2%. O sea, aquí realmente Centroamérica se destaca del resto de la región. Incluso se destaca de México, que digamos tiene un patrón más similar de inserción internacional que Centroamérica y que tiene también un crecimiento mejor que el del resto de América Latina. Bien, ¿qué pasa a partir del 2018? Hay un enfriamiento importante en el caso de Centroamérica, digamos. La tasa pasa a ser alrededor del 2%, digamos. Hay una pérdida de 1,5 puntos, donde hay un efecto importante que tiene que ver con la severa recesión macroeconómica que tiene Nicaragua en el 2018, pero que como veremos en la siguiente lámina no se limita a esto. Bien, la segunda lámina y la tercera, digamos, les anuncio, son componentes del producto, digamos, o más bien de la demanda agregada, porque no son del producto necesariamente. Y vamos a ver en esta lámina el tema de la inversión, digamos, qué mejor ver, digamos, para estudiar el dinamismo de la actividad, qué pasó con la inversión. Y en la lámina que sigue después vamos a ver qué pasó con las variables relacionadas con el comercio. Bueno, en el caso de la formación bruta de capital fijo, lo que tenemos también aquí es un comparador. Ese comparador en la línea roja es justamente las tasas de variación del Producto Interno Bruto. O sea, aquí vemos simplemente cómo la formación bruta de capital fija arrastra o no, digamos, a el nivel medio de actividad. Y lo que vemos, primer cosa notable, digamos, es que en las 2 primeras fases de la postcrisis tenemos una cresta de inversión en el caso de América Latina. La primera es esperable porque es justamente el fenómeno de la recuperación post gran recesión. Pero la segunda no es tan esperable porque aquí este es el mundo en el cual, digamos, el resto de América Latina está creciendo prácticamente cero, donde tenemos un comercio mundial ya bastante paralizado, donde tenemos esos fenómenos deflacionarios y sin embargo en el caso de Centroamérica uno ve en el 2015-16 una cresta de inversión, o sea, es una cresta que es de menor altura que la que hubo en la recuperación, como pueden ver, ahí casi llegó a 15% en el máximo, y ahora estamos alrededor del 10% en el 2015-16, pero hubo efectivamente una aceleración de la inversión. No exageremos con esto, digamos, se trata de ciclos cortos de inversión, digamos, uno si ve en estos 10 años
en 4 uno detecta estos fenómenos de aceleración de la inversión en Centroamérica, o sea que en 6 la inversión está por debajo del PIB o digamos muy cerca de ella, de él, y además esto no se ve en la línea agregada, pero no se trata de fenómenos generalizados, digamos. Básicamente destaco que Guatemala y Costa Rica no participan de este crecimiento, digamos. Esto se debe básicamente a Honduras, El Salvador y Nicaragua, y tiene mucho que ver con inversiones en energías limpias, ciertas obras de infraestructura, alguna expansión de las facilidades para exportación en zonas francas en el caso de Nicaragua, digamos, pero ciertamente son componentes que elevaron la tasa de inversión de Centroamérica en este periodo a contramano de lo que estaba pasando en el resto de la región, por lo menos. ¿Qué pasa en el 2018-19? Aquí claramente vemos un cambio de tendencia en la inversión. El 2018 está muy marcado, como ya les decía, por la recesión nicaragüense y efectivamente la curva turquesa, vean cómo realmente toma para abajo de manera importante, digamos, hay más bien una contracción en la formación bruta de capital fijo. Obviamente para esto yo saqué, digamos, el caso de Nicaragua y ver qué nos quedaba después. Y lo que notamos es que en el 2019 los otros 4 países siguen esta tendencia, digamos. O sea, vemos un proceso de inversión, de enfriamiento de la inversión que se propaga al resto de los países. Ahora pasemos a la lámina, digamos, que es un poco más compleja esta, pero aquí lo que estamos buscando es la comparación entre la evolución del Producto Interno Bruto, que es de nuevo la línea roja quebrada, y las variables del comercio exterior. Y destaco, digamos, la verde, que es la que quiero que vean con mayor atención, son las exportaciones. Y entonces acá estamos comparando exportaciones, las importaciones que las tengo en una línea gris un poco más deslucida, y 2 grandes comparadores, el producto que ya mencioné y otro comparador que es el comercio mundial. ¿Qué quiero destacar aquí? Bueno, primero observemos los promedios de las exportaciones en términos constantes de Centroamérica. En los 3 periodos vemos que son, digamos, que hay un decrecimiento. O sea, si bien las tasas son positivas y notables, sobre todo en el primero y el segundo subperiodos, vemos que hay un proceso de enfriamiento progresivo. O sea, Centroamérica es una anomalía, pero no es del todo inmune al proceso de enfriamiento del comercio mundial. Segundo, ¿qué quiero destacar? Voy al comparador, digamos, del Producto Interno Bruto. En el segundo subperiodo, acá en el centro, digamos, ¿qué es lo que vemos acá? Perdón, me cambié ahí está. En el segundo subperiodo lo que tenemos es que las exportaciones de la región crecen más que el PIB. O sea, tenemos un motor exportador que funcionó en ese segundo subperiodo y que es parte de lo que explica, digamos, digamos, que la economía centroamericana no se haya enfriado como el resto de la región. No solo eso, sino que vemos que la curva verde está por encima de la curva del comercio mundial, digamos, los puntitos. O sea, las exportaciones centroamericanas crecieron más que el PIB y más que el comercio mundial hasta el 2017. Y este es un dato, digamos, importante, digamos, en ese contexto de la postcrisis, uno tiene, digamos, cierta autorización para hablar de una anomalía. También quiero que observen que las importaciones crecieron más que las exportaciones. O sea que marginalmente, digamos, este dinamismo de las exportaciones fue superado por el de las importaciones. Y eso luego lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y me voy al último subperiodo, digamos, en el último subperiodo lo que tengo es una reversión de este fenómeno. Porque aquí las exportaciones crecen menos que el comercio mundial y crecen menos que el PIB. O sea, en el último bienio ese fenómeno de anomalía se me va diluyendo, digamos. Paso entonces, digamos, termino con la contabilidad de precios constantes y el análisis del Producto Interno Bruto y algunos de sus componentes y paso a la balanza de pagos, digamos, a este indicador, digamos, que es el indicador clave para estudiar digamos, el sector externo de las economías. Y aquí vamos a tener otro componente de anomalía. Primero, digamos, creo que, digamos, supongo que todas las personas que me están oyendo
tienen una idea más o menos clara de la balanza de pagos, pero no obstante lo cual hago una pequeña nota, digamos. Esto que estamos viendo aquí es la evolución del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos del agregado centroamericano. Está medida, digamos, en términos nominales y en realidad como una proporción del PIB, que es la manera más común en que estas variables se presentan. Lo que quiero mostrar, digamos, en primer lugar, es que en el segundo subperiodo de la poscrisis, o sea, desde el 2014 hasta el 2017, vemos una notable mejoría en el saldo de la cuenta corriente que, como ustedes ven en el eje izquierdo, es negativo. Es decir, Centroamérica tiene históricamente un saldo deficitario en la cuenta corriente. Esta cuenta corriente lo que hace es agregar todas las transacciones tipo importaciones, exportaciones, incluso las transferencias de los inmigrantes, que en el caso de Centroamérica son claves, en un solo saldo, digamos. La contraparte de esto, como sabemos, es la otra parte de la balanza de pagos, que es el saldo financiero, que es cómo se financia ese saldo que tengo en el lado corriente, digamos. Si yo exporté menos de lo que importé, de algún modo tengo que financiarme y eso lo voy a registrar en el lado, llamémosle derecho de la balanza de pagos. Aquí estamos viendo el lado izquierdo. Y lo que vemos entonces, básicamente, en la cuenta corriente es una mejoría bastante interesante desde el 2014, que en 2019 incluso llega en esta estimación a un cierto equilibrio del saldo de la cuenta corriente. Por motivos, como veremos después, distintos de los que ocurren en el 2014 y 2017. Hago un zoom sobre algunos de los componentes de esa cuenta corriente, están en la lámina de la derecha. Aquí, ¿qué es lo que veo? Bueno, en primer lugar, la curva verde es en la parte del saldo de cuenta corriente que tiene que ver con las transacciones de bienes y servicios. Y veo que efectivamente uno de los impulsos importantes de ese mejoramiento es el mejoramiento que hay en el saldo de bienes y servicios. Después veremos por qué ocurre eso. Y la curva anaranjada es el aporte que hace a la cuenta corriente las transferencias, que son básicamente las remesas de los trabajadores inmigrantes. Aquí marco un punto. En el 2016 comienza un proceso de, digamos, el aporte de estas remesas se acelera. Se acelera porque básicamente está relacionado con el ciclo de Estados Unidos y el dinamismo de Estados Unidos en el 2016 comienza a ser mejor, digamos, y esto implica una mejoría en el mercado laboral y por lo tanto crece los aportes de remesas que van a Centroamérica. Y en el 2018 y 19 hay una gran aceleración de esto. Y esto se debe a lo que algunos analistas llaman la incertidumbre migratoria. O sea, hay un fenómeno de, digamos, remesas creciente por el temor de que las leyes migratorias de Estados Unidos se deterioren para los trabajadores centroamericanos que están allá. Paso entonces, digamos, ¿qué concluyo de esto? Que parte de la anomalía centroamericana es que en medio de ese contexto tan complicado del comercio mundial, más bien presenciamos una mejoría en el saldo de la cuenta corriente y, digamos, vamos a ver el otro aspecto de la balanza de pagos. Aquí en el lado izquierdo, digamos, lo que yo tengo es el aporte que hace la inversión extranjera directa a la balanza de pagos y es la curva azul. Y lo primero que quiero marcar es la relativa estabilidad de ese aporte. O sea, parte de la, digamos, estabilidad de este sector externo y de la mejoría en general del sector externo centroamericano se debe a que ha logrado mantener, digamos, flujos de inversión extranjera directa muy apreciables, que son alrededor, digamos, en la época de la recuperación post-recesión eran alrededor del 6% del PIB, pero entre el 2014 y el 17 son alrededor del 4,5% o 4% del PIB, digamos. Ese es un factor importante del financiamiento de la déficit de la cuenta corriente. La curva amarilla, digamos, no, antes de eso, observen, sin embargo, que hay una leve tendencia declinante de la inversión extranjera directa que de alguna manera se agudiza en el bienio último 2018-19. Ahí en realidad estamos hablando de un 3%, digamos, del PIB, cuando al inicio, si me hago un punta a punta, al inicio del 2011, digamos, por ejemplo, era un 6%. O sea, de alguna manera se han perdido 3 puntos del PIB en inversión extranjera directa. Voy a la curva amarilla. En la curva amarilla lo que tengo es el saldo de otras transacciones de tipo financiero, o sea, lo que no es inversión extranjera directa.
que es básicamente los préstamos de tipo financiero. Aquí también Centroamérica ha logrado, digamos, logró durante buena parte de la crisis aprovecharse de las favorables condiciones financieras internacionales que los mismos países desarrollados crearon para poder contener los efectos de la crisis del 2008-2009. Eso se refleja en la curva roja que puse ahí de puntos. Eso no es otra cosa que la tasa de referencia de la Reserva Federal y que como todos sabemos prácticamente creo, estuvo en 0%, digamos, desde el 2010 hasta el 2016. Esto no es que uno tome préstamos a lo que presta la tasa de la reserva, pero evidentemente la estructura de tasas, digamos, de Estados Unidos, sin lugar a dudas, está basada en esta es la tasa piso, digamos. Y eso implicó que efectivamente durante buena parte de la postcrisis hubo un financiamiento barato, digamos, ingresos de capital financiero que contribuían, digamos, a estabilizar el sector externo de economías como las centroamericanas. Bien, eso observen, digamos, que es bastante claro el hecho de que cuando la tasa de la reserva comienza a subir a partir de 2016, en el caso de Centroamérica, los flujos, digamos, dejan de ser positivos y más bien se tornan negativos. O sea, ya en el 2019 vemos que alrededor de 1,5% del PIB son salidas de capital de esta índole, digamos. O sea que aquí también hay un 2018-19, comienza a verse, digamos, con un cierto demora los efectos, digamos, de las nuevas condiciones que imperan, digamos, más difíciles en la economía mundial en la postcrisis, en esa postcrisis. Vamos ahora en la lámina que tengo aquí a la derecha a uno de los indicadores que contribuye a explicar una de las láminas que vimos antes, o sea, en la mejoría en el saldo de la balanza de bienes. Este es el famoso indicador de los términos de intercambio. Los términos de intercambio son la relación que hay entre la variación de los precios de las exportaciones y de las importaciones. Si yo tengo unos precios de las exportaciones que crecen menos que los de las importaciones, tengo un deterioro en los términos de intercambio y me cuesta más comprar lo que compro afuera con lo que produzco y vendo externamente. Bueno, en este periodo de 10 años que estamos examinando, vemos que el primer periodo, digamos, ese de la recuperación inmediata después de la crisis financiera, Centroamérica sufrió un deterioro de los términos de intercambio, que esa media del 2010 al 2013 que están viendo ahí es de un 2%, digamos. ¿Qué pasó entre el 14 y el 17? Bueno, ese fenómeno, digamos, de compresión de los precios que se dio deflacionario que yo mencioné al principio en el caso de Centroamérica, como es clarísimo, digamos, por la importancia que tiene en su canasta importadora a los energéticos, esa caída del precio de los energéticos indudablemente le favoreció. Y eso implicó una ganancia de términos de intercambio que aquí en este indicador está medida con un 2,5% promedio anual. Esto quiere decir que parte de lo que explica la mejoría en el saldo de la balanza de bienes tiene que ver con esta mejoría en los términos de intercambio. Y ahora luego voy a presentarles un último indicador donde esto, digamos, jugamos un poco con este número. En el 2018-19 vuelve el panorama del deterioro de los términos de intercambio. Es decir, en esta postcrisis en Centroamérica los términos de intercambio han tenido realmente un comportamiento completamente cíclico y en el segundo subperiodo, digamos, el resultado neto de este fenómeno deflacionario favoreció a Centroamérica. Bien, este indicador que les decía, digamos, tratemos de ver con otra métrica, digamos, cómo fue mejoría en la balanza de bienes. Ya les dije, digamos, que parte de lo que explica esto es ese comportamiento de los precios relativos de exportaciones e importaciones, que en el caso, digamos, y vamos a focalizar en el segundo subperiodo de la postcrisis, que en este caso está medido como 14-16, digamos, los precios favorecieron a Centroamérica. Pero explico un poco más ordenadamente este indicador, digamos. Aquí lo que tenemos es en los cuadraditos a la derecha tengo la suma acumulada de cuánto se deteriora digamos, o gana en la balanza de bienes Centroamérica durante esos años. O sea,
Entre el 2010 y el 2013, el efecto, digamos, en la balanza de bienes fue un deterioro. Ese deterioro se puede medir en cerca de 9.000 millones de dólares. Es la suma acumulada de 2010 a 2013. Lo que yo quiero saber ahora es de esa pérdida que tuve en la balanza de bienes, ese deterioro en la balanza de bienes, qué me explican los precios y qué me explican las cantidades. Porque así como puedo hacer, digamos, cuál es la relación de los precios de exportación e importación, puedo hacer cuál es la relación de las cantidades de exportación e importación. Ese segundo indicador de volúmenes lo que me dice es, digamos, el dinamismo relativo de las exportaciones con respecto a las importaciones. ¿Qué pasa en el primer periodo? Tuvimos un deterioro en Centroamérica de casi 9.000, que vale casi 9.000 millones de dólares en total. ¿Cuánto explica de eso el efecto precios? Es el cuadradito verde, digamos, la barra verde, son cerca de 6.000 millones, se debió a que los precios de las exportaciones crecieron menos o decrecieron en relación a los precios de las importaciones. Y hay el cuadradito violeta, lo que me dice es que las exportaciones crecieron menos que las importaciones. Y eso vale, en términos de esta métrica, 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en el segundo subperiodo? Bueno, en el segundo subperiodo seguimos teniendo un dinamismo relativo mayor de las importaciones, de los volúmenes de importación en relación a los volúmenes de exportación, pero tuvimos una gran ganancia por el efecto precios. Eso que son casi 7.000 millones de dólares en la barra verde, contra un menos 4.000 millones de dólares en la barra violeta, que es el efecto volúmenes. Eso, el neto de eso fue una ganancia de cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre en el último periodo? En el último periodo vemos que la barra violeta cambia de lado del gráfico. O sea que tenemos que el dinamismo de las importaciones se ha deteriorado mucho. Y entonces es ya una economía que está en un efecto ajuste, digamos, donde se ha enfriado y está importando menos y sus exportaciones están creciendo más que sus importaciones. Por eso, digamos, el efecto neto ahora del efecto volumen es positivo. Y sin embargo, tenemos un efecto neto negativo de los precios de cerca de 3.000 millones de dólares. Bueno, digamos, para sintetizar la parte de Centroamérica, digamos, lo que podemos decir es que en ese difícil contexto que vimos en la primera sección, digamos, Centroamérica tuvo un comportamiento muy favorable en la primera parte de la subcrisis, digamos, en términos de crecimiento, comportamiento que logró mantener en el segundo subperiodo de la subcrisis, y lo mantuvo básicamente porque tuvo un impulso importante de la inversión y de las exportaciones, digamos, si bien, digamos, menor que el de las importaciones, fue un crecimiento relevante de esas exportaciones que ayudó a que se sostuviera el crecimiento de la región. Uno se pregunta de dónde viene ese crecimiento de las exportaciones, que sería para mí la pregunta, por lo menos en la que yo estoy más interesado. Yo creo que eso tiene que ver con, digamos, un fenómeno de los mercados de la propia Centroamérica. Digamos, a diferencia por ejemplo, Sudamérica, que tiene una gran especialización en materias primas, digamos, y que tiene unos mercados que no se comportaron tan bien, digamos, en este periodo. El caso de Centroamérica, su principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, digamos, su corriente exportadora hacia Estados Unidos no se deterioró tanto como puede haber ocurrido en el caso de otros países de América Latina. Algo parecido le ocurre a México. Pero segundo, la propia región, cuyo es la segunda socia, digamos, su segundo socio en importancia exportadora es la propia región, y esto la diferencia del resto de América Latina. La propia región tenía una suerte de efecto virtuoso, digamos, de alimentación de sus exportaciones. De hecho, digamos, si uno ve en términos de precios corrientes, digamos, la parte que explica el crecimiento de las exportaciones durante toda la década en Centroamérica a precios corrientes, el mercado de Estados Unidos explica el 44% del crecimiento y la propia Centroamérica 26%. O sea, se trata de dos mercados, digamos, que mantuvieron un crecimiento relativamente importante y por lo tanto impulsaron las exportaciones.
¿Qué ocurre, digamos, en el último periodo? En el último periodo vemos un efecto de enfriamiento, digamos. Esa anomalía que se mantuvo durante buena parte de la post-crisis pareciera estarse diluyendo y no estoy hablando todavía del efecto de la pandemia, digamos. Estoy hablando del último bienio. Ese efecto lo vemos en las láminas que acabamos de ver, en el deterioro que hay de la inversión. Y también lo vemos en el deterioro de las exportaciones, que en parte se explica por el propio, digamos, comercio interno de la región, pero también se explica porque Estados Unidos, digamos, seguramente está haciendo un aporte menor en términos de importaciones. Eh, o sea, esa sería un poco la síntesis de la segunda y tercera secciones, digamos, que hemos visto. Y ahora voy simplemente a la última lámina, donde voy a ver los indicadores más recientes que tenemos, algunos indicadores recientes que tenemos del primer trimestre del 2020, donde ya vemos los efectos de la pandemia. Yo aquí simplemente elegí dos indicadores. Uno es el del comercio mundial, digamos, le puse un zoom a la última parte de las curvas de volumen y precios que vimos en la primera lámina, y esas son las dos láminas que pueden ver en la parte superior de esta lámina. Y después voy a ver otro que no hemos visto antes, que es el producto de Estados Unidos. En cuanto al comercio, digamos, como ahora ya tenemos el resultado, digamos, del primer trimestre de 2020 en términos de volumen y precios, podemos ver lo siguiente, digamos, en términos de volumen, efectivamente ya en el primer trimestre el efecto de la pandemia es absolutamente visible y sensible. Noten primero, digamos, que el 2019, el promedio con esta última serie que está calculada ahora, ya el volumen del comercio mundial tiene un tono levemente recesivo, o sea, es un 0, menos 0,3, digamos, es un 0 levemente negativo. O sea, ya en el 2019 los volúmenes del comercio mundial estaban en contracción. Notablemente, el primer trimestre implica un decrecimiento interanual del 3%, o sea, hay un escalón mucho más bajo, digamos, de contracción. No así en términos de precios. En términos de precios, observen que ya el 2019 es también un año deflacionario. Digamos, tenemos un decrecimiento de los precios también del 3%, de 2,7 redondeado 3. ¿Qué pasó en el primer trimestre de 2020? También tenemos una contracción del 3%. O sea, en términos de precios, el efecto de la pandemia, digamos, no parece por el momento estar agregando mucho a lo que ya había ocurrido en el 2019 en términos de deterioro de este indicador global. Vamos al caso del producto de Estados Unidos. Estados Unidos venía creciendo 2 y casi 3% en el 2018. ¿Qué es lo que tenemos en el primer trimestre en la medición interanual, que no es la que usan en Estados Unidos normalmente? En el primer trimestre del 2020, Estados Unidos sigue creciendo marginalmente, digamos. Prácticamente el producto, digamos, no creció en la medición interanual. Normalmente en los diarios, y probablemente lo que ustedes han visto, el indicador que se usa es otro, que es la medición no interanual, sino del trimestre contra el trimestre anterior. Como Estados Unidos tiene muy buenas cifras desestacionalizadas, entonces en realidad miden normalmente el PIB contra el trimestre anterior y lo anualizan. Y ese dato, que es el que ha aparecido en los diarios, da alrededor de un 5% de caída. Es la variación entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2019. Yo acá estoy midiendo interanualmente. Bueno, tenemos un indicador adelantado, digamos, un cierto indicador adelantado, que es este indicador que hace la Asociación de Economistas de Negocios, y el consenso, digamos, de las últimas cosas que pude ver, le da, digamos, con esta medición interanual, una caída para el segundo semestre estimada de un 8%. Digamos, esto evidentemente es el consenso, no quiere decir que esto sea ni siquiera una proyección con algún método econométrico, ni siquiera diría yo que con gran cantidad de información de encuestas, pero digamos, ese grupo selecto de economistas que está muy en el frente de lo que está ocurriendo con la actividad económica, dicen que en el segundo semestre, que es donde también la mayoría de los analistas dicen que está el impacto principal de la pandemia, hay una caída del 8% del Producto de Estados Unidos interanual.
Esto nos daría, digamos, un promedio para el primer semestre de una caída de alrededor del 4% del Producto de Estados Unidos. Antes de pasar a los escenarios que desarrolló CIECA y el Consejo Monetario en abril, los últimos días de abril de este año, paso a un indicador adicional que es las importaciones de Estados Unidos, que a mí me parece mucho más importante incluso que el del PIB, como indicador de dinamismo del comercio mundial eventual. Y aquí, ¿qué veo? Bueno, primero que en el 2019 ya se había producido un enfriamiento abrupto de las importaciones de Estados Unidos, que solo crecieron 0,3%. Y en el primer trimestre, el dato que tenemos nos indica una caída de 5,6%. O sea, aquí ya está el efecto pandemia, pero es un efecto pandemia que viene montado sobre un enfriamiento del 2019 bastante severo en términos de importación. Digamos que no es lo que ocurre con el producto, que no es lo que ocurre con el producto de Estados Unidos. Es posible que este enfriamiento de las importaciones esté vinculado ya con todas las turbulencias que tienen que ver con la guerra comercial de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una última referencia a los escenarios, digamos, que desarrolló CIECA y el Consejo Monetario en un trabajo muy interesante que les recomiendo que lean, que está colgado en la página de la CIECA, con un modelo econométrico bastante complejo, digamos. Sencillamente voy a lo sustantivo. Ellos desarrollan dos escenarios, uno que es con datos a marzo y en que, digamos, se piensa que el efecto de la pandemia es más bien acotado y en el que se piensa que Estados Unidos puede decrecer en el 2020 un 1,5%. Y esto en el modelo les da un decrecimiento posible para Centroamérica de alrededor del 3%, 2,9%. O sea, Centroamérica pasaría de crecer un 2% en 2019 a un menos 3% en el 2020. Pero hay un escenario más complicado que es el que se hacen con datos de abril, justamente usando los indicadores del NAVE, en el cual se supone que Estados Unidos puede llegar a decrecer en el 2020 5%. Esto para Centroamérica implicaría una contracción de alrededor del 7%. ¿Qué podemos decir con los datos que tenemos ahora? Bueno, que posiblemente, si digamos, si es cierta la idea de que el impacto principal de la pandemia está en el segundo semestre, en el segundo trimestre del año, digamos, si es cierto eso, y eso nos implicaría que el decrecimiento del primer semestre de Estados Unidos es alrededor de un 4%, es posible que el segundo semestre no sea, digamos, va a tener un decrecimiento menor que ese 4%. O sea que el dato del que parten los escenarios de CIECA tal vez sea demasiado pesimista. Todo esto tómenlo con mucha precaución absoluta porque evidentemente, aparte de la pandemia en Estados Unidos, tenemos un proceso político, unas elecciones, un nivel de incertidumbre importante que en realidad, digamos, aventurar este tipo de números es difícil, pero digamos, en términos del juego, entre lo que nos ofrece el escenario de CIECA y los datos que tenemos ahora, posiblemente uno podría decir que tal vez no va a haber ese 5% de crecimiento y que posiblemente entonces Centroamérica no tenga un impacto tan severo, no obstante, digamos, la tremenda golpe que sería un decrecimiento, digamos, de un 4%, por ejemplo. Bueno, acá dejo la presentación. No sé si Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Alejandro. No sé si hemos hecho la consulta. La consulta, perdón, ¿cuál consulta, Alejandro? Bueno, las preguntas que íbamos a hacer. Perfecto, sí, sí, sí. Ahorita mismo las procedemos con el ejercicio. Pues bueno, gracias a Alejandro por la exposición. Tenemos preparadas algunas preguntas en esta dinámica que dentro de la plataforma se llama sondeo. Lo que pretende este ejercicio es percibir la opinión de los participantes sobre 4 aspectos que hemos considerado importantes para esta sesión. Va a aparecer en sus pantallas una pregunta y las posibles respuestas a esa pregunta. Ustedes seleccionan cuál consideran ustedes que según su opinión que puede ser la respuesta acertada o según su criterio la más acertada, para que nosotros en base a eso pues podamos hacer una discusión y con esto percibir también la opinión de ustedes. Entonces, el primero de estos sondeos va a aparecer en este momento en sus pantallas. Leo la pregunta para que ustedes tengan a bien poder responderla. Es,
en 2010-2019, la poscrisis, la actividad y las exportaciones de Centroamérica tuvieron un comportamiento diferente de Latinoamérica y el Caribe. Las opciones que ustedes pueden elegir son muy de acuerdo, están de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, o no sabe o no contesta. Entonces, vemos que ya varias personas, varios participantes están dando respuesta a esta actividad de sondeo. Esperemos unos segundos para que la mayoría de ellos pueda votar. Estamos llegando cerca del 50% de los participantes dando su respuesta. Vamos a dar unos segundos más para quienes aún están analizando su respuesta y la puedan ingresar dentro de la plataforma. Bueno, vemos que ya cerca del 80% respondió. Vamos a cerrar este primer sondeo y vamos a ver los resultados en pantalla. Entonces, vemos que para esta primera pregunta, el 74% están de acuerdo, el 11% muy de acuerdo y un 10% está en desacuerdo. Alejandro, ¿cuál crees que puede ser tu impresión en relación a las respuestas de los participantes? No, me parece que, digamos, yo si hubiera tenido que votar, también votaría por el de acuerdo, porque hay un matiz ahí. Digamos, un poco el intento que hice yo en mi presentación es mostrar que efectivamente hay una anomalía en el caso de Centroamérica que llega hasta el 2017. Y digamos, la pregunta está hecha para el 2010-2019. Yo lo que, digamos, justamente la idea es mostrar cómo efectivamente Centroamérica ha sido una anomalía, estoy de acuerdo, digamos, sí, pero en los últimos años ya no lo es tanto, digamos, o por lo menos estamos en una situación incluso prepandemia en la cual hay señales de que esa anomalía puede deteriorarse. O sea que un de acuerdo me parece es válido para una buena parte de ese periodo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Va a aparecer nuevamente en sus pantallas. Desde 2010, el comercio mundial muestra un menor crecimiento que el precrisis financiera de 2008-2009. Ello se debe a, las posibles respuestas son rivalidades geopolíticas y falta de liderazgo estratégico. La siguiente es conflictos en la OMC y guerras comerciales. La siguiente es débil crecimiento e inversión en países clave. Y la última, maduración tecnológica de la economía china. Ya van varias personas dando respuesta a esta actividad. Vamos a dar unos segundos para que ellos puedan responder. Llegamos al 80% de las respuestas. Vamos a cerrar este sondeo y vamos a compartir los resultados. En este caso, hay unas opiniones un poco más divididas. El 40% indican que se debe a un débil crecimiento de inversión en países clave, un 28% conflictos en la OMC y guerras comerciales, y un 22% rivalidades geopolíticas y falta de liderazgo. A ver, Alejandro, ¿qué opinión te merece la respuesta Bueno, es sí, súper interesante, esta interacción, muy interesante, digamos. Obsérvese que las preguntas están hechas de tal manera, a ver, no hay ninguna que sea errónea, ni la verdad está en una de ellas nada más, me parece a mí, todas son distintos aspectos de lo que estamos viendo. Llamativamente, digamos, si yo hubiera tenido que votar, yo hubiera puesto la que quedó con menos proporción. La maduración tecnológica de la economía china es mi opinión, incluso
quizá porque hice algún trabajo sobre esto y estoy influido, sesgado por eso, es que gran parte de esto, digamos, de esta eh, cierta reversión del proceso de globalización comercial tiene que ver con el efecto inverso chino, digamos. Y que en parte esto explica también esas rivalidades geopolíticas de dónde están surgiendo, justamente de que China no era el China que, digamos, del año 2001, sino que es un China industrialmente más complejo. Y entonces resulta, digamos, que el posicionamiento de Estados Unidos y de la misma Europa frente a esta economía comienza a jugar con cartas que son mucho más duras que las que teníamos hace 20 años, digamos. O sea, eso, digamos, efectivamente, si hubiéramos tenido un liderazgo estratégico distinto, posiblemente se hubiera atenuado de alguna manera. O sea, como decía al inicio, ninguna de las respuestas es incorrecta. Lo que sí ocurre es que yo particularmente hubiera estado sesgado más bien a la que los votantes, digamos, los participantes, eligieron en menor proporción, lo cual es bastante interesante. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta. Aparece en este momento en sus pantallas. Voy a dar lectura a la misma. Durante el último bienio de la postcrisis 2018-2019, se mantuvo el impulso de la inversión y exportaciones a la economía de Centroamérica. Las posibles opciones son muy de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo o no sabe, no contesta. Ya están llegando las primeras respuestas. Vamos a dar unos segundos para que ellos puedan completar este sondeo. Llegamos al 80% de las respuestas. Vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartirlo. En este caso, el 55% de los participantes votó por que está de acuerdo, el 32% en desacuerdo, y la tercera en importancia sería muy de acuerdo con un 8%. Alejandro, tus impresiones. Bueno, yo más bien traté de decir que hay señales importantes de que en el último bienio ese impulso de la inversión y las exportaciones que observamos entre el 2014 y el 17 se ha deteriorado. O sea, si yo hubiera tenido que votar, más bien estaría, digamos, tal vez con el 32%, digamos, en ese desacuerdo light. Este, digamos, estamos hablando de un mundo, digamos, ya más histórico, porque efectivamente tenemos ahora el efecto de la pandemia y las cosas que vamos a ver en el 2020 van a estar radicalmente marcadas por este nuevo escenario. Pero, digamos, mi opinión, hasta donde yo veo los números, pero obviamente esto es debatible, me parece que el 2018-19, más allá de la crisis severa de Nicaragua, digamos, uno observa en los demás países también algunos indicadores de enfriamiento de la economía. Este, Esto tiene que ver, digamos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, diría yo que está el efecto de la reforma fiscal, digamos, hay un deterioro del consumo. Me parece que también en términos de exportaciones, los indicadores de los últimos 2 años no son tan buenos en todos los países como fueron en los 4 años anteriores. Habría que estudiar un poco por qué es eso, digamos, si efectivamente una hipótesis o un área de trabajo que hay que ver es estudiar con más detalle qué está pasando con las importaciones de Estados Unidos,
Yo acá, digamos, ponía como última lámina prácticamente ese indicador del primer trimestre de las cifras del PIB, digamos, que muestra ya que en el 2019 hay un enfriamiento importante de las importaciones de Estados Unidos. Habría que preguntarse si eso tiene que ver con esta nueva política comercial de Estados Unidos o no, digamos. Este, o sea, yo tendería a pensar que el bienio 2018-19, incluso pensado históricamente ya, era un bienio de deterioro, digamos, ya no íbamos a seguir con la anomalía centroamericana, más allá, digo, del fenómeno puntual, que no es tan puntual, por supuesto, de Nicaragua, digamos, y de su crisis macroeconómica con el tema, digamos, del tema de las pensiones, pero luego los problemas políticos que rodearon esto, digamos. Más allá de eso, me parece que el resto de las economías de Centroamérica también han tenido problemas. De hecho, un punto, una lámina que no puse y aprovecho para decirlo ahora, yo pienso, digamos, que en el nuevo contexto de la pandemia y, digamos, de este bienio que ya yo lo visualizo como de cierto deterioro, realmente una de las tareas urgentes de la integración centroamericana es lograr articular un proceso de inversión que está, digamos, están ya las bases puestas con todo digamos, la estrategia de movilidad y logística de Centroamérica. Este trabajo que ha hecho SIECA, digamos, en los últimos años, no SIECA, digamos, los gobiernos de los países han logrado armar todo un consenso sobre lanzar una estrategia de integración física en la región. Me parece que estamos exactamente en el momento oportuno de que eso realmente tome una carne, digamos, importante, porque sería un mecanismo de sostener los niveles de actividad y mejorar, digamos, la infraestructura de la región en términos del mercado interno centroamericano y de las exportaciones. Y esto, digamos, hay que hacer un esfuerzo de que eso llegue a buen puerto en muy poco tiempo, digamos, para poder sostener el nivel de actividad en un mundo que se está complicando más externamente, más allá, digo, del tema de la pandemia. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con el último de los sondeos. Va a aparecer en este momento en sus pantallas. Doy lectura al mismo. Existe un riesgo importante de que el sector externo de las economías de Centroamérica sufran desestabilización en el futuro próximo, y las posibles respuestas son muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no sabe, no contesta. El 80% de los participantes ha dado respuesta. Vamos a proceder a cerrar el sondeo y a compartir las respuestas. En este caso, el 56% de los participantes indican que están de acuerdo, el 38% muy de acuerdo y un 6% que está en desacuerdo. Alejandro, tus impresiones. Bueno, ahí coincidimos con los consultados, efectivamente, digamos, más allá del tema pandemia, hay señales, digamos, de que efectivamente
la región puede tener sí, algunos de los países, digamos, de la región pueden tener complicaciones con su sector externo, digamos, por este deterioro de las exportaciones y, digamos, cómo tratar de reajustar la economía, digamos, a un nivel de demanda externa que posiblemente sea menor, digamos, de nuevo, al margen de la pandemia, no sabemos, digamos, cuál va a ser el efecto final de esto. Este, eh, y también, digamos, en contraparte de esto que estoy diciendo, la pandemia puede implicar también una cierta facilidad de financiamiento externo, digamos, pero también es muy verde saber qué va a ocurrir en realidad con eso y en el contexto geopolítico que estamos viviendo tampoco es claro que eso sea así. Este, pero, digamos, esa desestabilización del sector externo podría estar contenida si los países desarrollados aplican medidas, digamos, que permiten, digamos, un financiamiento y una etapa de transición que compense lo que está ocurriendo ahora con los niveles de actividad de comercio mundial. O sea, es un punto a ver, pero ciertamente la Centroamérica del 2000, pongámoslo, del 2014, con esas ganancias de términos de intercambio, con esas tasas de interés favorables, con esos flujos de inversión extranjera directa, no va a ser la Centroamérica del 2021. Este, tampoco necesariamente es una catástrofe lo que espera, digamos, pero hay que tener claro que esa inercia en la que se venía viviendo, digamos, hasta el 2017, posiblemente ya no la tenemos ahora, de nuevo, repito, más allá de la pandemia. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Con esto estaríamos terminando el ejercicio de interacción con el público, el cual pues consideramos que es muy, muy importante porque nos permite percibir las opiniones del público y generar este debate muy importante. Ahora vamos a abrir también la fase de preguntas y respuestas. Hasta el momento hemos recibido algunos comentarios, sobre todo felicitando por la presentación, que están muy de acuerdo con lo que se expuso y con el contenido de la misma. Vamos a dar unos minutos más. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o consulta sobre todo este tema, lo pueden realizar a través de la sección de preguntas que está dentro de la plataforma en la cual estamos transmitiendo este seminario virtual. Aprovecho también para comentarles que en aproximadamente 2 horas les llegará un correo electrónico con la presentación utilizada por parte de Alejandro y también con la grabación de esta sesión. Esta sesión está siendo grabada y ustedes van a poder consultarla a futuro. También para las personas que se hayan registrado y no tuvieron la oportunidad de poder conectarse en este momento, pero el tema sí era de su interés, van a tener también la oportunidad de poder visualizar esta información a través de la grabación. Hasta el momento siguen llegando comentarios de felicitación. Alejandro, aprovecho a transmitírtelos, ¿verdad? Lucía González, Beatriz Bolaños, José Reynoso, Natalia Arana, todos pues están agradeciendo y felicitando por el contenido, así que eso es algo muy importante para nosotros, que a ustedes pues estas actividades sean de mucha utilidad, sobre todo toda esta información que compartimos. Siguen llegando las felicitaciones. Tenemos una pregunta, es de Lady Fuentes. ¿Qué se requerirá para un crecimiento post pandemia? ¿Qué esfuerzos se deben hacer? Y nos aprovecha a felicitarnos por el material. Bueno, yo algo o sea, si yo tuviera la respuesta de eso, seguramente no estaría sentado acá donde estoy. Este, pero ciertamente, digamos, yo creo que esta crisis tremenda, digamos, es una oportunidad para lo que yo traté de subrayar hace un momento, digamos, el proceso de integración centroamericana, digamos, focalicemos en eso. Es un proceso que ha avanzado en términos de sus flujos comerciales, todos sabemos, con ciertas desigualdades, digamos, con todas las dificultades que todo proceso de integración tiene, pero que ha avanzado, digamos. El balance es, me parece a mí, bastante positivo. Ese proceso ha estado focalizado en los temas de comercio, digamos, que son de por sí bastante difíciles, digamos, las aduanas de Centroamérica siguen siendo
difíciles, el tema de la facilitación comercial es una agenda tremendamente difícil. Todo eso son cuentas pendientes, pero que están marchando. Me parece que lo que ha hecho Centroamérica en los últimos años, a un ritmo bastante lento por las mayores dificultades que esto implica, es ir construyendo una agenda de integración física. Esa agenda de integración física que está en buena medida digamos, en ebullición, está cocinándose, digamos, en la estrategia de movilidad y logística, es un instrumento que en esta situación de crisis, donde posiblemente vamos a tener un bajón en los niveles de actividad y exportaciones, es una herramienta que podría usarse para impulsar el crecimiento. Un crecimiento que evidentemente tiene que estar, digamos, con todos los parámetros modernos digamos, para el tema de la integración física en términos de menor consumo de energía, digamos, de economía verde, posiblemente, de economía verde, digamos. Esa discusión los gobiernos centroamericanos verdaderamente, y no solo los gobiernos, sino los organismos de financiación internacional, el mismo sector privado de Centroamérica, es una agenda que debería abordar de manera muy intensiva ahora y que puede permitir, digamos, un escalón de mejoría del bienestar de la región y de, digamos, y de mejoramiento macroeconómico. Eh, es, Esto no contradice la estrategia de promoción de las exportaciones para nada, ni digamos, ni de mejorar los flujos de comercio internos en términos de las trabas comerciales que hay, removerlas. Pero dada la situación, digamos, externa, uno pensaría que es el momento oportuno para que la región haga un esfuerzo interno de inversión coordinado a nivel centroamericano con los mejores parámetros posibles en términos de desarrollo verde y que, digamos, puede encontrar mecanismos de financiación posiblemente internacional si se mueve coordinadamente la región. Eso me parece que es algo que está en la agenda en este momento y que puede ser abordado, a diferencia de otros países, de una manera coordinada regionalmente. Esa agenda, yo por lo que veo en la estrategia de movilidad y logística, hay trazas de eso, pero digamos, habría que hacer un esfuerzo agresivo para que los gobiernos muevan eso. No solo los gobiernos, pues, los sectores privados se interesen en eso. Diría yo que esa es una cosa que está, que debería ser, digamos, abordada con gran celeridad pronto. Muchas gracias, Alejandro. En relación a la pregunta anterior, también Natalia Arana nos pregunta cuáles podrían ser tres ejes principales para una reactivación económica. Bueno, la verdad que mi imaginación llega a ese eje que digo yo. Hay otras cosas que son, digamos, más de lo que han hecho todos los países con la situación pandémica, digamos, porque evidentemente con esta parálisis de la actividad económica y de la caída de los ingresos de las personas, necesariamente los estados han tenido que pasar adelante y garantizar algunos niveles de ingreso para poder sostener sectores de la población que se ven particularmente dañados con este nuevo escenario. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el tema del sector turístico, digamos que va a tener, si es que tiene una recuperación, a mediano plazo, después de todo esto que está ocurriendo con la pandemia. Todos esos sectores, la reconversión de los ingresos de esas personas para poder, digamos, seguir manteniendo, necesariamente tenemos que imaginar un paréntesis de cierta intervención estatal y lo que eso implica, digamos, de un deterioro de las cuentas fiscales. Va a haber que asumir eso, digamos, como un escenario que solo es propio de un choque terrible como este que está sufriendo la economía mundial, digamos. En el caso de las economías centroamericanas, esto es, digamos, son economías en términos internacionales débiles, digamos, evidentemente no tienen la potencia que puede tener una economía como la japonesa, la coreana, la norteamericana, digamos, en términos de poder tener unas cuentas fiscales que en el mediano plazo no se vean terriblemente deterioradas por algo así. Pero yo no veo, digamos, este sería un segundo eje, hay que garantizar ciertos niveles de ingreso de los sectores más golpeados por la población por este shock que estamos sufriendo. Pero pienso que, digamos, una clave también es este tema del desarrollo de la infraestructura regional. Este, diría eso, yo, un tercer eje no se me ocurre, digamos, porque
El tema de las exportaciones, digamos, ya la región tiene un desarrollo importante. Es evidente que todo lo que está instalado ahí tiene que seguir instalado ahí, la promoción de las exportaciones, etcétera. Pero claro, el mundo está bastante complicado, digamos. Todos los esfuerzos marginales que hagamos por ese lado van a tener productos marginales menores, digamos, porque es más difícil poder diversificar exportaciones en este contexto que lo que era en el año 2000, bueno, no hablemos del año 2000, qué sé yo, 3. Estamos en un escenario más complejo externamente. Eh, Obviamente con oportunidades también. Hay nuevos sectores que se desarrollan, pero por ejemplo, yo pienso en la importancia del turismo en Centroamérica y uno de los efectos de esto es la reducción de los flujos turísticos por un motivo de seguridad, por un motivo de temor, de incertidumbre, digamos, hasta que veamos una recuperación del sector turístico va a pasar un tiempo apreciable. ¿Y cómo compensar eso sin que haya una catástrofe económica en los países? En fin, diría eso. Gracias por la pregunta, Natalia. Gracias, Alejandro. Vamos a dar respuesta a una última pregunta para poder estar dentro del marco de la agenda. Perdón. Nos pregunta Andrés José Medrano si consideras que esta situación que está afectando a nivel internacional, incluso a las economías más grandes, podría ser una oportunidad para que Centroamérica cierre esas brechas con el resto de economías a nivel internacional. Bueno, la verdad, eso es muy difícil, ¿ah? O sea, las inercias es decir, cerrar las brechas es una ambición muy loable, pero es muy difícil también. Yo justamente, digamos, voy a reiterarme, pero me parece que en el tema de la integración física hay una agenda importante en que justamente se trataría de cerrar esas brechas. O sea, a ver, voy a mi país de origen, Costa Rica, digamos, una cosa tan elemental que en otras, una brecha tan elemental como el sistema de transporte suburbano del Valle Central de Costa Rica, digamos, y ese proyecto importante que hay de un ferrocarril eléctrico, digamos, de última generación, bueno, ahí estaríamos cerrando una brecha. Ahora, uno se pregunta cómo es posible que para cerrar esa brecha hayan pasado, digamos, no sé, no calculo bien los años, pero tal vez más de una década, digamos, en que un proyecto así tenga una maduración tan lenta. Cuando el impacto en términos de bienestar, de consumo de energía, de eficiencia de la economía, de tener un sistema moderno de transporte en un núcleo urbano tan gigantesco como es relativamente el Valle Central de Costa Rica, no se haya hecho hasta ahora. Digamos, paso de lo macro a lo micro, pero es otro ejemplo, digamos, en que el tema de la infraestructura y su impacto, digamos, con todas las externalidades que tiene, es efectivamente un momento para que los países reconsideren esas agendas y pongan prioridades. Evidentemente esto cuesta mucho dinero y cómo financiarlo es tremendamente difícil, pero es lo que, digamos, una dirección de trabajo que me parece que se transforma en prioritaria ahora. Eso diría yo. Gracias, Andrés, por la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que con estas preguntas pues damos por finalizada esta sesión. Agradecemos a todos su participación. Les recuerdo que les llegará un correo electrónico con la grabación de esta sesión y con el material utilizado por parte de Alejandro, es decir, la presentación, para que ustedes también puedan tener acceso a ella y consultar la información a futuro. Así que también en ese correo electrónico les llegará una encuesta o una evaluación sobre esta actividad. Para nosotros es muy importante recibir su opinión, sobre todo con las oportunidades de mejora que pudieran existir según sus comentarios. Esto nos permite ir mejorando día con día y sesión con sesión que desarrollamos de forma virtual. Entonces, esas eran pues las consideraciones finales para que ustedes lo tomen en cuenta. Para poder descargar el material, pues van a tener que responder antes la evaluación.
Y con eso pues cerramos metodológicamente esta sesión. Agradecemos a Alejandro por su exposición. Recibimos varios comentarios felicitando por el contenido y por el material que se compartió. Te los transmito, Alejandro, y espero que en futuras ocasiones tengamos la oportunidad de poder contar nuevamente con tu apoyo y tu conocimiento para poderlo compartir en general al pueblo centroamericano. También quiero agradecer especialmente a la Fundación Konrad Adenauer en esta alianza que hemos realizado o que hemos generado ya por varios años, pues desarrollamos este tipo de actividades que nos permiten pues ir enfocando y orientando temáticas interesantes, sobre todo en este caso para el sector académico y el sector, bueno, de todas las universidades de la región en Centroamérica. Así que en nombre del Centro de Estudios para la Integración Económica, agradecemos a ustedes su participación. Con esto finalizamos la sesión y Alejandro, muchas gracias por tu apoyo. Gracias a ustedes y a todo el público. Gracias. Nos vemos y que pasen un muy feliz día. Hasta luego.